Paz y bendiciones, mis amados y amadas en el Señor. Queremos bendecir y saludar a cada una de las personas que en este momento van a disfrutar de esta transmisión. Especialmente saludar a cada uno de los miembros de la Iglesia, Poder y Reino de Dios allá en Suiza. Específicamente a nuestra pastora Ana María de Guzmán. Así es que estamos muy contentos, estamos muy gozosos de lo que el Eterno está haciendo en este tiempo. Es un tiempo maravilloso, es un tiempo de gracia, es un tiempo de favor, es un tiempo donde estamos disfrutando de una presencia maravillosa. Así es que en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos venido desarrollando acerca de niveles de honra. Niveles de honra. Y usted recordará que en la primera parte o en el primer nivel que estuvimos trabajando, estuvimos viendo cómo honrar la autoridad del Todopoderoso. Cómo honrar la autoridad del Todopoderoso. Por lo cual, le invitamos que si usted no ha visto las primeras conferencias, los primeros videos, usted pueda ir y ver esta serie, esta parte de niveles de honra, honrando al Todopoderoso, que yo sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Hoy vamos a continuar con el segundo nivel, que es honrando la autoridad de la casa. Honrando la autoridad de la casa. Y nosotros en la última entrega hablamos acerca de tres características que encontramos en la vida de Can, y que nosotros debemos tomar bien en cuenta para no repetir y no hacer lo mismo que hizo Can. Nosotros veíamos que la primera cosa que aprendemos de la rebelión de Can para no cometerla es que el fracaso de la autoridad delegada o un error que comete la autoridad delegada pone a prueba o manifiesta lo que hay en el corazón de una persona, lo que hay en el corazón de un líder. Nosotros vimos cómo desde que Noé cometió un error, inmediatamente la rebelión, la falta de sometimiento, la crisis de autoridad se reflejó en la vida de Can. Lo segundo que veíamos es que cuando una persona no se somete a la autoridad, será esclavo del que sí se somete. Cuando una persona no se somete a la autoridad, será esclavo del que sí se somete. Por eso, en Génesis capítulo 9, versículo 25, Noé profetizó que los descendientes de Can serían malditos y que serían esclavos, vendrían a ser siervos de los siervos de sus hermanos. O sea, que cuando una persona no se somete a la autoridad, viene a ser esclavo de aquel que sí se somete. Y decíamos que por eso vemos hoy en día en las congregaciones, en las iglesias, personas que tienen tiempo, mucho tiempo de ser cristiano, de servirle al Señor, entre comillas, pero que su rebeldía le impide crecer, su rebeldía le impide avanzar, y son enanos espirituales, son personas enanos espirituales, mientras que otros que llegan y tienen menos tiempo en la congregación, en la comunidad, comienzan a crecer, se ve su avance espiritual y ahí está. Es decir, el que no se somete será esclavo del que sí se somete. Por eso, repito, es importante que usted y yo observemos estas cualidades, estas características y la consecuencia que vino sobre Can y sobre sus generaciones por causa de la rebeldía, En el día de hoy entonces queremos continuar. Si usted quiere ver más acerca de esos dos puntos que encontramos en la vida de Can, le invitamos a observar, a disfrutar de ese video que es de gran bendición, Así es que hoy vamos a continuar. Y nosotros decíamos también, y hoy vamos a ratificarlo, que la honra determina si usted tiene la mano de Dios abierta o la tiene cerrada. Si usted tiene la mano de Dios abierta o la tiene cerrada.
¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente en Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y tus graneros rebosarán de abundancia, y tus canastas entonces serán saturadas de mosto. O sea que cuando una persona honra al Señor, los resultados se ven. Y en este caso estamos hablando acerca de honrar al Dios Todopoderoso. Y también vamos a ver cómo hay honra, hay beneficio cuando usted honra a los líderes, cuando usted honra a las personas que Dios ha colocado en posición de autoridad para dirigirlo. Entonces, repito, la honra determina si usted tiene la mano de Dios abierta o la tiene cerrada. Recuerde que la palabra kaf o la letra kaf, que es la letra con la cual comienza la palabra kabet, que es lo que nosotros conocemos como honra. Y la letra kabef, su símbolo, su imagen, es la de una mano abierta y tiene que ver con la autoridad del Todopoderoso. O sea que cuando usted se somete a la autoridad del Todopoderoso, la mano de Dios se abre delante de usted. La mano de Dios se abre delante de usted. La segunda letra que compone la palabra kabet, que para nosotros es honra, repito, es la letra Vei. La letra Vei, que es la figura de una casa en la antigüedad. Eso quiere decir que cuando usted se somete a la autoridad, a la mano del Todopoderoso y a la autoridad que Dios ha establecido en la casa, ¿qué va a suceder? La figura de la letra Dalet, que es la puerta abierta de la tienda. Cuando usted se somete a la autoridad del Todopoderoso y a la autoridad de la casa, la puerta de la tienda se te abre. Es decir, usted va a ser una persona que va a tener puertas abiertas. Los cielos se van a abrir sobre usted. ¿Por qué? Porque usted está obedeciendo principios bíblicos. Y cuando usted se somete a Dios y se somete a la autoridad delegada por Dios, algo acontece en tu vida. Un movimiento de gloria, un movimiento de la presencia del Señor, un movimiento en todas sus áreas comienzan a activarse para usted y para sus generaciones. En Josué, ya vamos a entrar a la parte de hoy. En Josué capítulo 1, versículo 1. Josué capítulo 1, versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Note bien, observe bien que la Biblia no dice que Josué fue servidor de Moisés, de Dios, aunque sabemos que sí lo era. Pero dice que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Servidor de Moisés, no dice servidor de Dios, aunque sí era de Dios. Pero ¿por qué dice servidor de Moisés? Porque usted no puede ser un siervo de Dios si primeramente usted no le sirve al siervo de Dios. Yo lo voy a repetir. Usted no puede ser un siervo de Dios si usted rechaza la autoridad delegada por Dios en la casa. Es decir, la evidencia de que usted es un siervo de Dios es que usted se esté sometiendo, usted primeramente le sirva al siervo de Dios, a la autoridad que Dios ha colocado en la casa. Entonces, ¿qué le dice el Señor a Josué? Dice, mi siervo Moisés ha muerto, versículo 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. A los hijos de Israel. Ahora, escuche bien, encontramos en este cuadro bíblico que Moisés había muerto. Moisés había muerto. Y a quien Dios escoge, quien recibe el manto de Moisés para seguir dirigiendo al pueblo, para introducir al pueblo a la tierra prometida, es Josué. Es Josué. O sea, no lo recibe un hijo de Moisés. No le recibe a Coré, que era primo
de Moisés. No lo recibe Aarón, que era hermano. No lo recibe Aarón, aunque ya estaba muerto. Pero escuche bien, o no lo recibe uno de los descendientes de Aarón. No lo recibe un sobrino de Moisés o un familiar de Moisés. Lo recibe Josué. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña algo sumamente poderoso. Esto nos enseña algo sumamente poderoso. Y nos preguntamos, ¿por qué Aarón no recibió el manto de Moisés si era su hermano? ¿Por qué Coré no recibió el manto de Moisés si eran familia? ¿Por qué? Porque Aarón tenía un manto que le impedía reconocer y honrar el manto de Moisés. Porque Coré nunca honró el manto de Moisés. Al contrario, se levantaba en contra de ese manto. Al contrario, era una camisa de resistencia en contra del manto que tenía Moisés. Se oponía a ese manto. Le hacía guerra a ese manto. Entonces, escuche bien esto. Escuche bien esto. El manto no lo va a recibir, no lo va a obtener ni el hermano, ni el primo, ni el sobrino, sino el que lo honra. Yo voy a repetir eso. El manto no lo va a recibir ni el hermano, ni el sobrino, ni el primo, sino el que honra ese manto. Escuche bien, nosotros decíamos que una persona que recibe el manto de otra persona es aquella que antes de recibir ese manto ya lo está cuidando. Una persona que recibe el manto que reposa sobre otra persona es aquella que antes de recibirlo ya lo está cuidando. Entonces, escuche bien, por eso nosotros vemos hoy en día que hijos que nacieron en casa, es decir, estoy hablando de hijos espirituales, personas que nacieron en iglesia, que nacieron en una comunidad, que se doctrinaron en esa casa, que comenzaron con el pastor en esa casa, que nacieron espiritualmente hablando en esa casa, pero nunca honraron el manto de esa casa. No se movían en una atmósfera de honra. Nunca honraron el manto de esa casa. Y yo le estoy hablando, escuche bien, le estoy hablando a usted que me está escuchando en esta hora, a usted que me está viendo en esta hora, pero específicamente a la iglesia Poder y Reino de Dios en esta hora. ¿Por qué? Porque hay personas que viven en la casa, que son miembros de la iglesia Poder y Reino de Dios, pero no honran el manto de la persona que le está dirigiendo. Y muchas veces, otros de afuera, otra persona que no tiene nada que ver con la iglesia Poder y Reino de Dios, es quien tiene revelación del manto que porta esa persona, que porta el líder, que porta la líder. Entonces ese que es de afuera es quien honra ese manto. Entonces se está llevando, escuche bien, está absorbiendo lo que porta ese manto. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces repito, personas que nacen en la casa, personas que son de la casa, pero al no tener revelación, al no tener la revelación, el discernimiento del manto que porta ese líder, no lo honran. Mientras que hay otros que vienen de otro pueblo, que vienen de otra nación, que vienen de otro lugar y comienzan a honrar ese manto. Al final, el que se queda con el manto no es el hijo de la casa. Al final, el que se queda con el manto no es el que nació en la casa, sino el que honra ese manto. Atienda acá, por favor, porque esto es algo que está pasando hoy en día. Hay personas en la iglesia que son líderes y son líderes de la casa y se matan por el manto, pelean, tienen celos porque alguien que llegó ayer, ellos tienen 30 años en la iglesia, 20, 15, 5 años en la iglesia, pero nunca honran el manto, nunca se someten. Viene alguien que lo que tiene son meses, entonces ellos ven como esa persona, Dios lo está poniendo en gracia en la congregación, Dios lo está poniendo en gracia en la iglesia, en gracia con los líderes, pero pregúntate por qué. Pregúntate qué está sucediendo. Esa persona que es nuevo, que llegó, que no nació en la casa, desde que llegó, identificó, tuvo revelación, tuvo discernimiento del manto, de la investidura que porta ese líder, que porta ese hombre o esa mujer de Dios.
e inmediatamente comienza a conectarse con ese manto y Dios comienza a bendecir y comienza a prosperar esa persona. Entonces, ¿por qué? Pregúntate por qué esa persona que es nueva, que llegó de otra ciudad, que llegó de otra nación, que no tiene, escucha bien, que no nació en esa casa, ya está siendo bendecida y está viendo el crecimiento en esa persona. Repito, porque la persona que va a recibir el manto y que está recibiendo de la bendición, de lo que porta ese manto, de lo que fluye de ese manto, no es el que nació en la casa, pero es una persona que no honra el manto, sino aquel que honra el manto que hay en esa persona. Entonces, no recibe el manto el que lo desea. Hello. No recibe el manto el que lo desea. Lo voy a repetir. Acá el manto no lo recibe el que lo desea, sino el que lo honra. Yo lo voy a repetir. No recibe el manto el que lo desea, sino el que lo honra. Coré deseaba el manto de Moisés, ¿sí o no? Iglesia, poder y reino de Dios, te pregunto, Coré ¿deseaba el manto de Moisés, sí o no? Lo deseaba a tal cosa que le hacía la guerra y decía, no solamente Moisés es santo, no solamente Dios habla a través de Moisés, yo también tengo autoridad. Deseaba el manto de Moisés, deseaba la posición de Moisés, pero la pregunta es la siguiente: ¿honraba el manto de Moisés? ¿Honraba la investidura que había en Moisés? No lo honraba. Por eso no recibió el manto. Escuche bien, el manto de Moisés no lo recibió Coré. ¿Por qué? Porque nunca honró ese manto. Al contrario, fue un irrespetuoso. Y el manto, lo voy a repetir, el manto solo lo reciben aquellos que lo honran. Solo lo reciben aquellos que lo honran. Josué no podía escuchar a nadie hablando mal de Moisés. Aleluya. Josué no permitía que nadie hablara mal de Moisés delante de él. Pero ¿qué hacía Coré? Constantemente hablar. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, la rebeldía en una persona se va a manifestar a través de la lengua. Siempre va a estar criticando, hablando mal del líder, hablando mal de la iglesia, hablando mal de lo que se está haciendo en la iglesia, hablando mal de todo lo que se está desarrollando en la iglesia. ¿Por qué? Porque es una persona que siempre está desde afuera. El que está dentro, activo en la obra, el que está involucrado en lo que se está haciendo en la iglesia, en cada una de las actividades de la iglesia, no tiene tiempo para murmurar, no tiene espacio para criticar. ¿Por qué? Porque está activo en lo que se está haciendo. Pero aquel que está afuera, siempre está mirando y criticando. ¿Por qué? Porque no se involucra. Entonces, escuche bien. En el caso de Coré, como estaba fuera de la visión de Dios, fuera del propósito de Dios y fuera de lo que Dios estaba haciendo en el pueblo, lo que estaba era murmurando, criticando a Moisés. Pero a Coré no le interesaba honrar el manto. ¿Por qué? Porque las personas que desean, las personas que se enfocan en el brillo del manto, las personas que se enfocan en lo bonito que se ve la posición, las personas que se enfocan en lo que recibe el que tiene esa posición, nunca honra esa posición, nunca honra ese manto, sino que al contrario, comienza a levantarse. Es una camisa de resistencia, una camisa de fuerza en contra de ese manto. Entonces, repito, a Coré no le interesaba honrar el manto, solo quería la fama y el brillo del manto. Solo le interesaba la fama, la posición y el brillo de ese manto. Y lo voy a repetir, escuche bien, ponga aquí su corazón. La única persona que puede recibir el manto es aquel que antes de recibirlo ya lo está cuidando. La única persona que puede recibir el manto es aquella que antes de recibirlo,
ya lo está cuidando. Josué cuidaba el manto de Moisés, aleluya. Por eso es que mientras Moisés estaba en el monte, mientras Moisés estaba allá arriba, la Biblia dice que el joven Josué no se apartaba del tabernáculo, no se apartaba de la presencia de Dios, no se apartaba de estar cerca de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía que a la ausencia, al no estar presente Moisés, alguien tenía que estar cerca del altar, alguien tenía que estar cerca del tabernáculo. Y él, mientras otros criticaban, mientras otros murmuraban, estaba cerca del tabernáculo. O sea, escucha bien, te lo voy a repetir. El manto no lo va a recibir el que lo desea, lo va a recibir el que lo honra. Y la única persona cualificada para recibir el manto es aquella que antes de recibirlo ya lo está cuidando. Te pregunto en este momento, le pregunto en este momento, ¿es usted una persona que desea el manto, que desea el brillo, que desea la fama del manto, pero está, escuche bien, pero es un irrespetuoso o está deshonrando ese manto? ¿Es usted una persona que desea el manto, pero que no se somete, pero que no honra ese manto? ¿O es usted una persona que está cuidando ese manto? Nadie puede hablar delante de usted mal de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios, porque inmediatamente usted sale en defensa. Nadie puede criticarlo, nadie puede hablar de él o de ella. O cuando esa mujer o cuando ese hombre de Dios sale, que esté en el monte, que esté en actividad, envuelto en el reino de Dios, usted no se aparta del tabernáculo. Usted siempre está ahí cubriendo a ese hombre, cubriendo a esa mujer, pero con un corazón fiel, a esa visión, a ese hombre y a esa mujer de Dios. Entonces prepárese, porque algo va a fluir del manto para su vida. Porque de todo manto fluye algo. Lo voy a repetir, de todo manto, de toda investidura fluye algo. Si no, pregúntele a la mujer del flujo de sangre. Cuando ella se acercó, ella decía, si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. Si tan solo yo toco el borde de su manto, yo seré sana. ¿Por qué? Porque de cada manto algo fluye. De cada manto algo fluye. La unción no está en el manto. El poder no está en el manto. Obvio que no. El poder está en aquel que porta el manto. La autoridad está en aquel que porta el manto. La investidura está en aquel que porta el manto. Pero cuando usted honra a ese hombre, cuando usted honra a esa mujer, de ese manto fluye algo. Y solamente lo reciben, ese fluir lo reciben aquellas personas que honran ese manto, que honran esa investidura. Mire cómo funciona esto, por favor. Escuche cómo funciona esto. Recuerdo que en una ocasión, yo fui a una actividad muy poderosa, y cuando yo tenía apenas un año de ser cristiano, de entregar mi vida a Cristo. Y recuerdo que me trasladé de la ciudad de Nagua a Santo Domingo para ver a ese predicador que Dios lo usaba fuertemente. Era una gracia muy fuerte, muy poderosa sobre su vida. Recuerdo que había una línea de división, ¿verdad? Donde estaban los ujieres, las personas que servían, y de esa línea que había una soga, un lazo, un hilo. Estoy hablando diferentes términos para que me puedan entender. Un hilo de división. Es cuando llegaba el momento de la administración para orar por los enfermos, orar por las personas que tenían necesidad. Los ujieres o los servidores levantaban ese hilo, esa soga o ese lazo, y las personas podían pasar y acercarse donde estaba el predicador. Pero mientras tanto, nadie podía pasar ahí. Sucede que yo en mi ignorancia, en mi desconocimiento, cuando yo llegué, la intención mía era estar lo más cerca del predicador que yo pudiera. Y yo intento pasar esa soga, intento pasar la línea, ¿verdad? Entonces, uno de esa persona me dice, no, usted no puede pasar acá, tiene que mantenerse de aquel lado, manténgase de aquel lado. Y tuve que quedarme de aquel lado. Yo estaba con una persona que tenía más experiencia que yo en el evangelio y conocía todos estos asuntos.
Cuando llegó el momento de que, escuche bien, llegó el momento de que alguien de la administración dejaban pasar a las personas. Entonces yo pregunto, ¿cómo es posible que si es algo de Dios, si es algo del Señor, aquí haya preferencia? Aquí haya preferencia con las personas, a él lo dejan entrar y a mí no me dejan entrar. Ellos están cerca del predicador y yo estoy lejos del predicador. Entonces, la persona con la cual yo andaba me dice, ¿tú estás viendo ese distintivo, esa identificación que ellos tienen? Yo digo, sí. Date cuenta que esa identificación dice servidores, ujier. Servidores, son los servidores, están al servicio del predicador, están al servicio del pastor y de la actividad, están aquí para poner el orden. Escuche bien, entonces ahí, ahora yo pude entender algo sumamente poderoso, y es que las personas que sirven, las personas que honran, pueden estar cerca del hombre que porta la unción. Las personas que sirven, que honran, pueden acercarse y pueden estar cerca de aquel que tiene la investidura y la autoridad de Dios delegada. Pero aquellos que no sirven tienen que mantenerse lejos de esa investidura. Entonces, solamente los que sirven, solamente los que están cerca y lo que sirven pueden estar cerca de la unción y de lo que brota, lo que fluye de ese manto. Entonces, el asunto de honrar el manto, escuche bien, el asunto de honrar el manto no solo es que se recibe el manto. El asunto de honrar el manto no es solo que usted puede recibir ese manto, sino que el manto te da acceso. El manto te da acceso a lo que fluye de ese manto, a lo que sale de ese manto. Eso es algo muy interesante. Por eso es que hay personas, hay pastores, hay pastoras, hay líderes, que hay personas en la iglesia que honran constantemente esa investidura, que honran constantemente ese manto. Y ese pastor, esa pastora, ese líder, en la madrugada, tiene algo, le despierta, el Señor le despierta y tienen que fajarse a orar por ese líder. Tienen que fajarse a orar por esa persona. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué fulano, fulana no se me sale de la mente? Algo tiene que ver con la honra. Algo tiene que ver con la honra. ¿Por qué? Porque es que esa persona que está honrando ese manto está absorbiendo, está recibiendo de la unción, de lo que porta ese manto. Entonces, ese pastor, esa pastora, muchas veces tiene que levantarse a orar por ese hombre, por ese líder, por ese miembro que está honrando ese manto y que le está poniendo demanda a ese manto. Porque cuando usted honra el manto, usted puede ponerle demanda a ese manto, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acá, escuche bien, acá, porque ya estoy terminando con esta presentación. Escuche bien, de cada manto fluye algo. De cada manto fluye algo. Fluye algo. Si no, repito, pregúntele a la mujer del flujo de sangre. Ella decía, si yo toco el borde de su manto, yo seré salva, seré sana. Porque ella sabía que del manto de Yeshua fluía poder, fluía sanidad. Escucha bien, de cada manto fluye algo. Del manto del pastor, del manto de la pastora, del manto del líder de jóvenes, del líder de caballero, líder de dama o la líder de dama, del manto del líder o la líder de intercesión. Fluye algo y se te va a pegar a ti que estás sirviendo, se te va a pegar a ti que está honrando ese manto. Pero a las personas que no sirven, a las personas que resisten, que tienen crisis de autoridad, van a tener que mantenerse lejos de ese manto. Solamente reciben el manto y lo que fluye de ese manto, aquellos que honran y le sirven a ese manto. Escuche bien esto. Israel Matillahu dijo que una de las mejores maneras de adquirir, de usted recibir sabiduría, es ir detrás de aquellos que la poseen y honrarlo. Ir detrás de aquellos que la poseen y honrarlo. Te lo voy a repetir. Israel Matillahu dijo que una de las formas mejores para usted adquirir, para usted recibir sabiduría, recibir lo que porta una investidura, es ir detrás de ellos y honrarlo, porque cuando usted lo honra, la honra
es la llave que te da acceso a lo que porta ese hombre y lo que porta esa mujer de Dios. Eso funciona en el reino y lo vamos a ver más adelante. Le funcionó a la tsunamita. Le funcionó a la tsunamita. ¿Por qué? Porque son principios que cuando usted lo obedece, algo acontece en su vida, algo acontece en su generación, algo acontece en su vida. La honra es una de las llaves que te da acceso a tu poder conectarte en el mundo espiritual con el manto, con lo que posee esa persona. Entonces, escuche bien. La semana próxima, en la próxima presentación, en la próxima entrega de esta serie, vamos a estar hablando de uno de los versículos o de los versículos que nosotros leímos en la primera presentación, y es primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 30. O sea, ¿por qué Dios le dice a Samuel: yo había dicho acerca de ti y acerca de tu casa que el sacerdocio sería perpetuo, pero no será así ahora? No voy a hacer eso. ¿Por qué? Porque me deshonraste. Me deshonraste. Dios le dice a Elí: me deshonraste. Vamos a ver cómo usted puede torcer el propósito de Dios en su vida. Hay personas que tienen palabra profética y no le están viendo cumplirse, materializarse sobre su vida. ¿Por qué? Porque usted la está torciendo. Y hay cosas que Dios le ha dicho que hoy en día han cambiado. ¿Por qué? No se pierda la próxima entrega. Así es que bendigo en este momento a cada hombre, a cada mujer que está presenciando, que está disfrutando de esta transmisión. Y proclamo que usted es un hombre y una mujer que camina bajo el código de honra, que camina honrando al Dios Todopoderoso y honrando a la autoridad de la casa. Oro en este momento, bendigo en este momento a la iglesia Poder y Reino de Dios, que es una iglesia que está caminando bajo una atmósfera del código de honra, que honra a sus líderes, y como consecuencia, los resultados van a venir sobre usted, sobre su familia y sobre sus generaciones. Paz y bendiciones, y nos encontramos en la próxima entrega, hablando acerca del por qué hay promesas en tu vida que pueden ser distorsionada, torcida, y si está pasando por eso, no se lo pierda. Paz y bendiciones.